18 para descubrir la propulsión de los discos volantes. Massey, proyecto inglés creado en 1943 para documentarse sobre el fenómeno ovni. El proyecto francés CEMOC, creado para estudios de los ovnis en 1954, independiente del Estado Mayor del Ejército. Operación Uranus, oficina de investigaciones, creado por el Cuartel General de la Fuerza Aérea Alemana en 1944, integrado por pilotos, ingenieros y científicos. Corporación RAN, una organización de consulta formada por expertos en temas militares, científicos e ingenieros de alto nivel. En 1968, la corporación dio a conocer documentos que mencionaban una vigilancia de la Tierra ejercida por seres extraterrestres. Proyecto Colorado. Su objetivo secreto era demostrar que no existía ninguna realidad objetiva en torno a los platillos voladores. A esto se le suman los proyectos ATIC, Disco, Códice, Rastro, el proyecto OSMA y muchos otros grupos oficiales especializados en ovnis. Existen anucleamientos que están solventados, financiados por gobiernos que están compenetrados en la tarea de ocultar parte de la información que se investiga, porque esa información es considerada top secret, secreto militar, etc. Existen nucleamientos que son, podemos llamar, élites de esos grupos de negación, pero que no están sustentados por esos gobiernos, sino son subsustentados por estos nucleamientos muy importantes que fundamentalmente están en Inglaterra y en Norteamérica. Pero quizás es el proyecto Delta uno de los más complejos, ya que los ufólogos lo definen como un equipo de vigilancia, compuesto por dos tipos de miembros, humanos y no humanos, los hombres de negro, quizás una de las figuras más intrigantes de la conspiración ovni. Se cree que en los Estados Unidos existen huéspedes extraterrestres. Hay una cosa muy importante que debo decir y es, existen extraterrestres malos y existen extraterrestres buenos, ¿sí? Siempre existe positivo y negativo, siempre hay mal y siempre hay bien, siempre tiene que haberlo. Entonces se cree que ellos negociaron con esta potencia para que nunca nosotros tratemos ni siquiera de hacer contacto con ellos. Entonces, pues la petición de ellos fue ocultar toda esa información para que nosotros no hagamos contacto supuestamente con los extraterrestres buenos. Entonces se creía que eran miembros del gobierno de los Estados Unidos, CIA, FBI o otros organismos. Siempre usaban traje nuevo, pero pasado de moda, con cuellos hasta aquí, antigafas oscuros y sombrero metido hasta aquí abajo, casi girándole las cejas. Eran altos, generalmente todos eran igualitos. Se decía que eran seres creados en un laboratorio para unos determinados fines como esos. Entonces eso es lo que llaman en la ufología moderna, ¿no?, un sintozoide o un replicante. Entonces eso era. Enrique Castillo, costarricense, dice haber tenido contacto con seres procedentes de las Pléyades en 1973. Una experiencia que lo convirtió en poseedor de secretos que lo han convertido en objetivo de los hombres de negro. Y eso fue en el año 75, en Wiesbaden, en Alemania. Fue una de mis primeras salidas internacionales. Me invitaron, supieron venir allá y me mandaron los pasajes y todo, ¿no? Y yo hablé un día jueves. Me habían dado hora y media para hablar. Me inspiré. Empecé a hablar. Me gustó mucho, me aplaudieron varias veces. Entonces, ¿qué pasó? Que pidió el público que yo hablara el último día del Congreso, que era el sábado. Cuando al día siguiente llegué, yo subía en un segundo piso, era en la sala de convenciones, todo el mundo se me tiraba a tocarme y a hablarme, Castillo, Henry, no sé qué, todo el mundo, yo asustado de la reacción del público conmigo, ¿no? Entonces se metieron tres hombres, se me acercaron y uno de ellos me metió el pulgar aquí entre las costillas, así, ¡chac! Se me fue la respiración y riéndose, hablando en un mal español, me dijo, usted no va a hablar lo que nosotros sabemos, usted y yo, aquí no lo va a decir porque si muere, y si muere su familia. Entonces los tres eran muy parecidos, tenían en la solapa un símbolo que no pude ver muy claramente cuál era, entonces yo no hablé de una cosa que yo pensaba que iba a hablar. La segunda fue en Venezuela. Me amenazaron también. Y la tercera fue en Costa Rica, me mandaron una carta durante el desarrollo del Congreso Mundial, 100 años de historia de los grandes fenómenos paranormales de la historia del hombre. Y llegó un muchacho con botones, con una campanita y decía Enrique Castillo, y yo le levanté la mano, era para mí. ¿Usted es Enrique Castillo? Sí, y se le dejaron esta carta para usted, estaba cerrada. Chao. Y luego un solo papel en blanco con
con letras de periódico puestas encima de me amenazaron. Dice, seguimos insistiendo, no hable de lo que usted y nosotros sabemos porque se muere. Las últimas 2 veces me amenazaron fue en Colombia. Un loco, un fanático, llegó y me amenazó de muerte. Dijo que él era enviado como el ángel de la muerte y que me estaba sentenciando públicamente a gritos. Muchos de los amigos míos me guardaron, yo estaba con mi esposa, estaba en Cali dando una conferencia, eso fue en abril. Después de esas amenazas y de estas cosas, no, nunca jamás aparecieron más. Parece que ya no aparecen. Yo he estado viendo los datos que hay y parece que los hombres de negro desaparecieron del mapa momentáneamente porque de pronto pueden reaparecer. Pero ya no aparecen, seguramente es porque ya sabemos que se tratan de extraterrestres, ¿no? De laboratorio. Entonces ya los hombres de negro son obsoletos. ¿Para qué? Si ya sabemos que son. ¿Y qué era eso que quería revelar? No, todavía sigue siendo motivo de pensarlo muy bien antes de darlo a conocer. Es parte de lo que me queda de los informes que tengo de los pleiadianos. Seres humanos y extraterrestres, desaparición y destrucción de pruebas, asesinatos, todo se mezcla para convertir a los ovnis en la mayor conspiración del mundo moderno. Paranoia, delirios de persecución. Para los creyentes del fenómeno solo puede haber una explicación. Los gobiernos de los países más desarrollados han ocultado durante décadas el conocimiento sobre los ovnis y sus tripulantes extraterrestres. Pero esto está a punto de cambiar. Mauricio Santos, colombiano, arquitecto e investigador del fenómeno ovni. Su vida cambió cuando se acercó al tema extraterrestre. Durante mi vida he visto unas 30 o 40 veces luces en las noches y después comencé a ver en el día objetos de diferentes colores, blancos, azules, metálicos, a distancias muy grandes, no definidos, y que hacían pues giros y movimientos que no eran naves terrestres. Mauricio Santos es un defensor de una de las teorías más extraordinarias que alrededor del fenómeno ovni se discuten en el mundo. Para muchos ufólogos e investigadores, el origen de los ovnis no es extraterrestre. Se trata de seres que habitan el interior cavernoso de nuestro planeta. A esto se le llama la teoría de la Tierra Hueca. En el año 47, el almirante Richard Byrd, un explorador de la Armada de Estados Unidos, viajó hacia el Polo Norte más de 6.000 millas y en su reportaje él vio que cambiaba, que él estaba entrando por el Polo Norte, al interior de la Tierra. Esto causó pues una alarma muy grande en los Estados Unidos y en el mundo. Este almirante nos cuenta en un libro que se editó después por un escritor norteamericano llamado Raymond Bernard, en el cual dice que el almirante Byrd entró por el Polo Norte y vio otro mundo interior, un espacio de aproximadamente 10.000 kilómetros. Nuestro planeta tiene 12.800 kilómetros de espesor, de diámetro, y se cree que el hueco interior tiene unos 11.000 kilómetros y que cada parte de la Tierra que sobra tiene entre 1.200 y 1.500 kilómetros. Él vio un mundo que en vez de vivir cóncavamente vive convexamente, y un sol interior que podría tener aproximadamente unos 100 kilómetros de diámetro. Después de esto, varios radioaficionados lograron escuchar la transmisión. Esto quedó como secreto de Estado de los Estados Unidos desde el año 47. En ese momento el presidente Harry Truman silenció totalmente cualquier personaje que hubiera escuchado esto. El responsable de la teoría no fue el propio almirante Byrd, sino investigadores de lo paranormal como Raymond Bernard, escritor del libro La Tierra Hueca, quien ha extraído algunas conclusiones de los viajes y las experiencias del almirante norteamericano y de algunos estudios anteriores. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito.
Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. El señor Raymond Bernard recopiló todo lo que pudo, él ha sido político, actualmente vive en Argentina, no se sabe en qué lugar. Escribió un libro, por coincidencia en el año 1980, yo que grababa arquitecto en ese momento, mi hermano es editor, llevamos los manuscritos, comenzamos a leerlos y nos dimos cuenta de la magnitud de la información que existía en este libro. Diseñamos totalmente el libro, hicimos un primer tiraje de 7.500 libros y lo más curioso es que este libro se iba a repartir en las principales ciudades de Colombia, pero nunca llegó a ninguna librería y nunca se vendió el libro. Se desaparecieron los 7.500 libros prácticamente. Obviamente yo tengo el primer libro que le entregan para cuando usted va a dar el visto bueno para hacer el tiraje. Y averigué en todas las librerías, en todos los lugares, si no lo conocían o en otros lados me decían que se había agotado. Descubrimos después que los acetatos de cada página del libro fueron dañados y los manuscritos fueron rotos y quemados. Los encargados de distribuir no dieron alguna explicación. Nada, ninguna explicación. Que se agotó, que se dañó, que no existía, que, en fin, incluso en esa época cambió toda la gente que había ahí. Se han gastado millones de dólares en la desinformación. Cada vez que hay un hombre serio que dice que vio un platillo volador o que tuvo un encuentro cercano y tal, lo desacredita. Sí, yo era profesor de la universidad en los años 82-83. De pronto me llamaron en la dirección a decir que de allá arriba decían la orden de que yo saliera con todos los señores de la universidad, pero que no pude seguir gritando porque sabía que ellos estaban comentando sobre esto. También tuve experiencia en las siguientes semanas, después de que salí de la universidad, en que mi carro trató de arreglarme en 2 oportunidades, ¿no? Entonces la cosa se estaba poniendo un poco de pánico, ya de persecución. Entonces tocó dejar el tema un buen tiempo y seguir con mi profesión y con mis conocimientos, pero de una forma mucho más oculta, digamos así. Sí, hay una compilación tras bambalinas, lo que se sabe es algo verdaderamente aterrador, ¿no?, sobre el fenómeno OVNI, pero es algo verdaderamente preocupante. Se ha dado la información de los ovnis, pero solo se ha dado el 1%. Se dice desde hace mucho tiempo que Estados Unidos tiene un pacto secreto desde 1947, cuando estaba Harry Truman en el poder. Y toda la información es ocultada. Entonces, sabemos de antemano que hay un organismo militar, científico y gubernamental que maneja toda esta información. A partir de ese entonces, y en 1963, parece que fue refrendado el acuerdo entre un grupo alienígena, de una nación alienígena, proveniente del espacio exterior, por supuesto, con el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes nos dan tecnología de punta y nosotros les damos permiso de hacer sus pruebas de tipo genético, y por eso sí no dañan a ninguno, pero se nos dio la mano, han dañado a mucha gente, nos fueron totalmente traumatizados. Desde los años 90 a la fecha, muchos de los videos de ovnis son trucados. A ellos no les interesa, ellos mismos inclusive no hacen los videos, los muestran al público para que la gente crea el fenómeno ovni y después desmientan esto. Es muy posible que esos famosos avistamientos de las lomas allí en México, el ovni del 24 de julio del año 2000 de las Torres Gemelas, el caso del Dr. Jonathan Rhee, el caso de los contratados, puede ser un montaje. No lo digo, de pronto puede ser un montaje para desprestigiar el fenómeno ovni. Quizás no sea así. Entonces, si mostramos toda esa evidencia. Persecución real o conducta paranoica. Para los escépticos de lo extraterrestre, tales conspiraciones son el reflejo del temor de reconocer que somos nosotros mismos y no manos oscuras quienes controlamos nuestro destino. Pero la conspiración OVNI parte de un principio fundamental: no puede ser demostrada. La conspiración no es una paranoia por 2 razones. Fue una paranoia en los años 90 por el hecho del contactismo y de las abducciones. Vamos a definir las 2 partes. En los años 90 había muchos grupos en el mundo que aseguraban mantener contacto con extraterrestres. Y muchos de ellos decían: estoy siendo seguido por hombres de negro o por cierto organismo gubernamental
quien me ha amenazado de muerte por dar un mensaje extraterrestre. Entonces sabemos de antemano que eso es una paranoia, porque el gobierno de los Estados Unidos, no solo el gobierno, sino los gobiernos, digamos X gobierno, no amenaza a nadie de esa forma, sino que silencia a la persona definitivamente. Pues yo seguiré tratando de informarme lo que más pueda y ojalá que tenga muchas más experiencias respecto a este tema. Seguiré mi vida como común y corriente, como profesional, trabajando y viviendo como cualquier colombiano, pero eso es parte de mi vida ya. El tema yo creo que morirá conmigo, como es la fotografía, como es la música o como es el enseñar a la gente. ¿Pero moriría por el tema? De pronto, si es necesario para que otras personas continúen con esto, de pronto sí. Existe un gobierno en la oscuridad que tiene su propia fuerza aérea, su propia armada, su propio mecanismo para la recaudación de fondos y con la habilidad de seguir sus propias ideas de interés nacional, libre de todo chequeo y balance y libre de la ley misma. Gobiernos que ocultan información, extraterrestres en alianzas secretas con estados, complots, desinformación. ¿Cómo descubrir la verdad detrás del silencio? Conozca el Proyecto Revelación. Los Estados Unidos y las potencias han ocultado todos estos fenómenos porque perderían poder en cuanto al manejo del planeta. No es producto de una persona o un grupo de personas. No hay ningún gobierno que autorice dinero para hacer investigación. Los americanos guardaban en estos lugares Información. Esto se hizo hace un año, el 9 de junio, allí en Washington, donde reunió 200 personas, entre ellos militares, políticos, gobernantes, parlamentarios, ufólogos, científicos, doctorados, profesores, a que recopilaran toda la información existente del fenómeno OVNI para sacarla a la luz pública. Y para que el Congreso de los Estados Unidos sacara un decreto para la investigación del fenómeno OVNI. Se han abocado a ver si se consigue el permiso del gobierno para sacar los informes que están en este momento, que se llaman no solamente top secret, sino se llaman eyes only, solamente para sus ojos, ¿no? Para apelar a aquella ley que existe en el norte de la que se llama la Ley de Información al Público. Que todo lo que suceda, 50 años después, se puede poner en manos del público. Y ya pasaron 54 años y el gobierno está violando la ley, la Constitución. Entonces, queremos y pensamos que en los próximos 10 años está en manos del público toda esa información que se ha guardado altamente secreta. El 9 de abril de 2001, el proyecto realizó una videoconferencia transmitida para todo el mundo. Cerca de 250.000 personas se conectaron para ver la transmisión. De acuerdo a ConnectLive.com, empresa encargada de la transmisión de la conferencia de Internet, fueron el blanco de una sofisticada interferencia. Nunca antes habían experimentado algo así en los cientos de transmisiones que habían llevado a cabo. No fue una acción de hackers ni por insuficiencia de ancho de banda. Como resultado del bloqueo, no hubo transmisión durante un 15% del tiempo. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. ¿Una conspiración? Lo cierto es que hasta el momento el Proyecto Revelación es el más serio esfuerzo para lograr la verdad detrás del silencio. Si no lo pueden hacer los presidentes de los Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, China, mucho menos lo van a hacer los ufólogos o científicos o militares. Entonces, hay una mano oscura allí que es la que está ocultando toda esta información para que no llegue a la luz pública. Y por eso la gente se vuelve escéptica, no cree. Una pregunta ronda estas experiencias. Si el fenómeno OVNI es falso,
¿Por qué hay tantos testimonios de persecución, intrigas y muerte? Y si es real, ¿por qué ocultarlo? El fenómeno OVNI no puede llegar al público ni a las masas, en primer lugar, porque no están preparados mentalmente. Muy buena labor. Segundo, se vendrían abajo todas las religiones, todas colapsarían inmediatamente, porque por los datos que tenemos, eso es lo que ocurriría. Tercero, la economía del mundo sufriría una gran crisis que ya estamos viendo. Cuarto, la economía se caería como un castillo en naipes, así como lo que pasó el 11 de septiembre del año pasado. Quinto, las grandes empresas, entre ellas la del petróleo, vendría a ser agua sucia para estos seres. Entonces, todo ese tipo de información unida haría de que hubiera un gran silenciamiento en el fenómeno OVNI. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno OVNI... Si eso está así suelto irresponsablemente, puede causar mucho daño interno a personas que no están maduras para recibir esa información. William Cooper, norteamericano, miembro de los servicios de inteligencia de las fuerzas navales, escritor de temas relacionados con las conspiraciones para ocultar información, fue asesinado. Muchos de los investigadores, hay muchos, en este momento no puedo nombrarlos acá, militares, ufólogos que han sido asesinados por mostrar la información. Muchos. Uno de los últimos que ya lo conoce todo el mundo es Bill Cooper. Estamos hablando de uno de los últimos. Pero aquellos que sacan a la luz toda esta información son asesinados. Bill Cooper, o sea, William Cooper, que sacó el testamento en los años 80, testamento de él, donde habla cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene una conspiración supuestamente con una civilización extraterrestre, en donde había una tecnología que estos seres le darían al gobierno de los Estados Unidos y ellos dejarían a estos seres en una zona allí para que hicieran investigaciones en nuestro planeta Tierra. Entonces, Bill Cooper, tras dar toda esta información y salir en televisión, él es silenciado y asesinado. Conspiración, siniestro, asesinato, desaparecer, complot, conspiración, desinformar. No podemos dar nombres porque no, es una conspiración, no se sabe quién lo mandó a matar, pero lo asesinaron. Miles de personas alrededor del mundo dicen tener un contacto de algún tipo con naves o seres desconocidos. Pero si la conspiración existe, ¿qué tan peligrosa es esta información o esta experiencia? ¿Qué hacer y con quién compartir lo sucedido? Hay personas que saben ya hoy en día que en el fenómeno no hay buenos y hay malos. Y entonces uno no sabe distinguir la nave que tiene porque las tecnologías son muy similares. Y además ellos no traen banderas, no traen números, no traen marcas. Entonces, si uno entra aquí y quieto, mejor déjelo ahí, no se acerca a ver qué va a pasar, porque se muere. O se lo secuestran y se perdió usted para siempre de su familia. O lo agarran como conejillos y lo dejan botado y tirado por ahí. A veces descuartizado, porque han pasado casos. O sea, tenemos tantos casos que no se pueden hablar en público porque causa pánico. Pero esa es la verdad legítima, 100% de lo que está pasando en el planeta con las visitas de los extraterrestres aquí a la Tierra. Con el solo hecho de tener una fotografía que sea real, ya está peligrando la muerte de una persona. Con el solo hecho. Y sabemos de antemano que miles de personas del mundo tienen fotografías, videos. Pero ¿qué pasa? Si vamos a hablar de la misma fotografía de siempre, el caso de Paul Villa, el caso de Billy Mayer, el caso de las fotografías de John Adamski, los videos de Daniel Fry, entonces eso ya es documentación que está al aire, eso lo tiene todo el mundo, entonces la persona no es amenazada de muerte. Pero si mostramos un video que nadie lo tiene en el mundo y que eso llegue a manos de estas fuerzas oscuras, entonces imagina esta persona es amenazada de muerte. Entonces es muy difícil manejar ese tipo de información. El día que tengo una prueba tangible del fenómeno OVNI, o sea, una prueba tangible, no se la muestro al público. Hago lo que les dije al principio, contrato un psicólogo, un psiquiatra, un antropólogo, un arqueólogo, un químico, un físico, un músico, un matemático, para saber ante quién me estoy ofendiendo. Yo no puedo decir, tengo una evidencia porque yo sé que mi familia va a desaparecer. Y entre ellos muchos de los investigadores del fenómeno OVNI. Entonces, investigar los ovnis es supremamente complicado. Imágenes censuradas, libros destruidos y que desaparecen, experiencias silenciadas, amenazas de muerte, asesinatos, ¿son elementos acaso de una conspiración que solo existe en la imaginación de quienes dicen ser sus víctimas?
El hecho de que las conspiraciones sean solo teorías no significa que no existan. Prueba de ello es el escándalo Irán-Contras, que estuvo en esa categoría hasta que se abrieron los archivos sobre el tema. En todo caso, el mundo subterráneo de las conspiraciones seguirá ocupando un lugar importante en el imaginario de los investigadores del fenómeno OVNI, quienes continuarán tratando de llevar su mensaje. Preparar al ser humano para un contacto es preparar al ser humano para que abra su mente. Ese conocimiento te produce una apertura inimaginable, inimaginable. Te produce una apertura conceptual ilimitada. Te genera que puedas mirar una noche estrellada, ver cada estrella como un lugar, como un punto. En otras formas de vida pueden estar observando hacia aquí y mirando esta estrella que llamamos Sol. Te permite ver cada forma de vida en la Tierra, desde las ballenas a las plantas, a los pájaros, a las aves, como también formando parte de ese cuerpo que es el planeta Tierra. La gloria de Dios es la inteligencia, y esa es la herencia que nos dejó. Y con la herencia, usando la inteligencia, lo vamos a hacer. Y vamos a llegar a hacer los viajes interplanetarios y seguramente posteriormente lo que hacen ellos. Igualito. Eso no lo detiene nadie. Ni porque lloren, ni porque recen, ni porque digan que es pecado. Nada de eso se ve. El fenómeno OVNI presenta la posibilidad al hombre de alcanzar unas cimas increíbles para poder vivir y manejar la información y poder vivir en perfecta armonía y paz con la naturaleza y con el universo. Abre tu mente.